¿Qué tal, amigos de Ligeramente? Bienvenidos a una edición más y les quiero pues participar que como todas las entrevistas que tenemos a raíz de esta pandemia que hemos tenido con distinguidas personalidades me alegran el corazón. Y bueno, saben que todo lo que es bueno para la mente, el corazón y el espíritu, en Ligeramente, a través de Metrópolis Querétaro, lo hacemos llegar hasta sus hogares a todos los seguidores. Soy su amiga Lourdes Cotelurriaga y el día de hoy estoy de manteles largos, estoy muy contenta y muy emocionada. Perdón que así lo diga, pero lo tengo que expresar. Mi corazón está así al 100 por hora. Voy a presentarles a una persona que estoy segura que muchos de ustedes siguen, oyen, escuchan y ven a través de las redes sociales. Aquí en Querétaro, este personaje, la persona que tengo el día de hoy invitada es muy querido, estoy segura. Y bueno, el día de hoy vamos a conocer un poquito más de qué hay detrás de ese personaje tan controvertido, tan especial, que todos los días oímos y vemos por las mañanas, a don Ángel Verdugo. Él participa como colaborador en el programa de Imagen Radio con Pascal Beltrán del Río, también escribe para el periódico Excelsior y además todos los días lo podemos ver a través de su canal de YouTube en La Mañanera de Ángel. Y lo demás que tenga en proyecto nos lo va a platicar. Bienvenido, don Ángel. Esta es su casa en el sur de casa a casa hasta la Ciudad de México. Un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación, Lourdes. Además, acabo de conocer a tu señor esposo, de tal manera pues que es un gusto conocerlos a ambos. Y pues realmente me siento halagado en que me hayas invitado y estoy listo para el interrogatorio. Perfecto. Pues la lluvia de preguntas que tengo por aquí anotadas, pero más que otra cosa, siento que esta va a ser una plática, una charla muy, muy agradable, porque estar con una persona preparada, documentada, de una gran versatilidad como lo es usted, lo hará muy, muy agradable este momento. Don Ángel, sé que usted es de Sonora, por allá son sus raíces. ¿Qué le parece si empezamos por ahí? Nos cuenta acerca de usted. ¿Dónde nace Ángel y qué más nos quiere platicar de ese? Yo nací hace ya muchos años, yo voy a cumplir 75 años este año. Yo voy a cumplir 75 ya. Me Felicidades. veo de más, pero No. bueno, 75 años ya, que son muchos. En otros casos dirán, oh, son muy pocos, ¿no? La verdad es que ya en este país llegar a esta edad, pues ya va uno, es como el sol que está ya a punto de ocultarse. Yo nací en un ejido, en un pequeño pueblo cerca de Ciudad Obregón, Sonora. El ejido se llama San José de Bacum. Es un ejido que está a 19 kilómetros de Ciudad Obregón. Es un pequeño poblado, es una zona agrícola. Mi padre fue pequeño agricultor y ejidatario a su vez ahí. Y yo estudié la primaria y la secundaria, y también lo que se llamaba en aquellos años parvulitos, Sí, que claro. ahora le llaman preescolar. Bueno, Sí. en aquel entonces era no más de un año, entonces era el parvulitos, los párvulos, son los niños. En una escuela primaria, el Colegio Guanajuato, y de ahí hice la secundaria en Ciudad Obregón, en el Instituto Tecnológico del Noroeste, que posteriormente cambió a Instituto Tecnológico de Sonora, el hoy Itson. El Itson, sí, claro. Y, y yo siempre fui, como solían decir, muy bueno para los números. O sea, a mí siempre o sea, tengo una cierta facilidad para la cuestión de los cálculos, de la cosa numérica. Y de chamaco yo era mejor para eso. Es una actividad, una práctica que yo he dejado, pues, por razones obvias. Y siempre me gustó eso a mí. Entonces, yo estaba decidido a estudiar en la Ciudad de México. En aquel entonces no había ese tipo de carrera en Ciudad Obregón. Había contador y no me interesaba a mí eso. Y me vine a la Ciudad de México a la edad de 16 años. Tenía yo la ventaja en ese entonces de una hermana mía, mis hermanas, que ahora viven en Los Mochis, ya desde hace muchos años. Ella vivía aquí con su esposo, que ya falleció, mi cuñado Agustín.
Y ahí llegué yo en 1962, en realidad llegué el 31 de diciembre del 61 a pasar el año nuevo con ellos. Y a partir del año 62 yo entro al Politécnico, a la Escuela Vocacional 2, en Tolsay, Tres Guerras. Entro ahí, estoy en la Vocacional 2 de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas, en el nombre ahora son CECITES o CECITS, así se llaman ahora. Y ahí estudié el año 62 y 63. Y para ese entonces, yo no sabía que el Politécnico tenía la carrera o la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Entonces, en primer año, la carrera de ingeniería que más matemáticas requería o exigía era ingeniero en comunicaciones y electrónica, en la ESIME, en el Politécnico. Entonces yo decía, yo voy al ESIME, a esa carrera porque tiene muchas matemáticas. Pero estando en el segundo año en la vocacional, vinieron a darnos una plática el que era director en aquel entonces de la Escuela de Física y Matemáticas, Superior de Física y Matemáticas, y el secretario de la escuela, el doctor Flores Maldonado era el director y el doctor Valdivia era el secretario. Entonces vinieron a dar una plática ahí y ya nos llevaron a los de segundo año de la vocacional, al auditorio de la escuela, y ya dijeron que la escuela, que ciencias, que física, que matemáticas, y yo dije, eso es lo que yo quiero. En ese momento se me olvidó ingeniería y yo dije, yo voy a estudiar ahí en física y matemáticas. Entonces mi papá, oye, pero ¿cómo? ¿Qué vas a hacer en la vida? Para él la ilusión era de que su hijo fuera ingeniero, exitoso económicamente, para apoyar a la familia por las condiciones precarias en que vivíamos. Mi padre siempre fue un agricultor modesto. Pues no, le dije, me gusta, bueno, pues si te gusta, pues para adelante. Y entonces entro a física y matemáticas. Estudio ahí del 64 al 67, termino la escuela y me quedo ahí mismo, me contratan de los pocos para ser maestro en la escuela. Y luego pues ya vino el movimiento del 68 y ya eso empieza otra etapa de mi vida que más adelante quizá comentemos. Pero esa sería la primera parte hasta que yo salgo de la Escuela de Física y Matemáticas en 1967, 6 años después de haber llegado a la Ciudad de México. Mis orígenes pues son de un ejido en el Valle del Yaqui, el sur de Sonora, a llegar al Politécnico y estudiar una carrera que en aquellos años era muy rara. Todavía ahorita cuando alguien dice, bueno, voy a estudiar matemáticas, lo ven a uno así medio raro. En 1964, pues aquello era de locura. Incluso la escuela nuestra estaba en el edificio 6 en Zacatenco. Ahorita el último edificio es el 9 de todas las escuelas. Hay otros edificios, ya ha crecido mucho la unidad de Zacatenco. Y nos decían el pabellón de los locos. Porque estudiar física y matemáticas, ciencia, pues era cosa de locos. Entonces, era una escuela muy pequeña, muy pequeña en cuanto a números. Los edificios eran exactamente iguales todos, pero era una escuela muy pequeña y pues se veía personajes desparpajados, pelo largo, con libros, discutiendo de matemáticas. Entonces, están locos. Entonces, nos llamaban el pabellón de los locos. Pues, así, esos serían mis orígenes académicos. He hecho otras cosas académicamente posterior, pero vamos a decir que esa sería mi formación original. Su formación original, la base y la parte de lo que usted, pues en lo que estaba formado y a lo que usted aspiraba, que era el tema de los números. Y bueno, sí, me gusta todavía, me mantengo al día, etcétera, ¿no? Claro, y bueno, lo interesante aquí para quienes nos están viendo es cómo don Ángel ha combinado esta pasión por los números con la situación económica, social actual. Yo cuando lo escucho por las mañanas en Imagen Radio, en su participación, siempre la espero, es aproximadamente entre 9:15 y 9:30, ¿verdad? Sí. Todos los días en Imagen Radio. Entonces, digo, ahora, dependiendo del tema que a nivel nacional nos esté afectando, lo estemos viviendo, siempre estamos al pendiente de ver cómo lo va a relacionar don Ángel con los números, porque siempre hay algo interesante.
siempre hay algo que podemos aprender y siempre hay algo en lo que usted puede discutir de una forma respetuosa porque así lo hace y así nos gusta. ¿Cómo es que nace la pasión también de usted de los números? ¿Cómo la combina con la parte Paso a esa otra faceta. política, económica, social? ¿Cómo lo hace, don Ángel? Yo desde chamaco, o vamos a decir ya desde la secundaria, siempre fui muy, como decimos allá, muy alegador. Pues, muy alegador. Algunos me decían, es que tú deberías ser licenciado. En aquel entonces, ser licenciado era licenciado en Derecho. Esa era ya después las licenciaturas, pues, pero en aquel entonces ser licenciado era ser abogado, vamos a decirlo, pues. Pero no me gustó eso a mí. Pero siempre me interesó a mí la parte, vamos a decir, pública. O sea, la parte del desarrollo, sobre todo el campo, mis orígenes ahí están. Entonces, cuando llego yo a la Ciudad de México, en la vocacional, los 2 años 62, 63, yo no participé absolutamente en actividad política estudiantil. Nada. Me dediqué a estudiar 62, 63. En aquel entonces, la enseñanza en vocacional en el Politécnico era muy dura por la fuerza que tenían las física, matemáticas, química. Era muy fuerte la carga de estudio. Lo que hoy se ve en 3 años, nosotros lo hacíamos en 2 años en aquel entonces. La vocacional eran 2 años. De tal manera que lo que hoy ven los alumnos, por ejemplo, en matemáticas en 3 años, nosotros lo veíamos y más fuerte todavía en 2 años. Sí. Pero cuando llego yo a la escuela en Zacatenco, a física y matemáticas, yo para ese entonces ya leía periódicos, ya me interesaba la cosa pública y esa vena de mitotero empezó a aflorar. La escuela permitía eso, una escuela de ciencias es una escuela donde se discute mucho. Sí, claro. No solo de aspectos científicos, sino siempre trata uno de el método de análisis, el método científico de un problema, separarlo en sus elementos, buscar cuáles son los centrales, etcétera. Se presta mucho para analizar problemas políticos, problemas sociales. Es decir, el estudiar matemáticas da mucho rigor en el análisis y siempre hay la tendencia de ver los aspectos cuantitativos que soportan tal o cual posición. Pues. Sí. Al final de cuentas, toda política pública estará expresada en cuánto va a admitir del presupuesto, cuánto se le va a dedicar, etc. Es decir, al final de cuentas, todo lo que es la parte pública, el desarrollo, al final de cuentas se tiene que expresar o en un porcentaje o en un número. No obstante que el presidente dice que no importa el Producto Interno Bruto, eso es producto de su desconocimiento de la economía. Al final de cuentas, pues, si uno no dice la economía de Querétaro que creció el año 2019 al 4,5%, toda persona que tenga conocimientos económicos fundamentales sabe perfectamente lo que eso significa. Y lo positivo que es que una economía crezca al 4,5%. Eso significa que va a haber empleo, que va a haber una elevación de la calidad de vida, las personas van a tener un trabajo casi seguro, por así decirlo. Entonces, eso se fue profundizando de tal manera, pues, que al llegar a segundo, a tercero, participo yo en política estudiantil, era de los líderes, vamos a decir, de la escuela, y cuando llega el 68, que yo ya soy maestro en la escuela, pues de manera natural me convierto en uno de los dirigentes de la escuela y participo en el 68, etcétera, que eso será otra etapa, en otra plática, porque es largo también de comentar. Y seguramente entonces, muy interesante, don Ángel, seguro pronto. Entonces, resumiendo, pues, para mí fue una forma relativamente fácil pasar
del análisis riguroso, científico, el análisis de todo problema, disectarlo, encontrar sus elementos principales, pasar al análisis, vamos a decir, político de una manera natural, pues. Y si además me gusta, bueno, pues las cosas se facilitan. Entonces, cuando yo salgo de la escuela, en realidad es el 76, yo estuve, por motivos del 68, yo estuve 4 años preso en Lecumberri, en la vieja cárcel del Palacio Negro. Entonces yo regreso a la actividad profesional, tenía que trabajar, Claro. y en ese entonces ya me dedico de lleno profesionalmente al análisis financiero, evaluación de proyectos, a ese tipo de cosas, al desarrollo, a atracción de inversión, de tal manera pues que lo que era incipiente cuando estaba yo todavía en la escuela, se vuelve mi actividad profesional. Hoy, por ejemplo, soy más economista, por ejemplo, que matemático, aun cuando no sean incompatibles ambas cosas, pues, pero hago sin problemas evaluación de proyectos, puedo medir sin problema alguno, así casi rápido, la rentabilidad de un proyecto. Después vendrán los detalles, ya desmenuzar las cosas, pues, pero se me facilita mucho y eso me ha ayudado y me he dedicado profesionalmente a trabajar en eso, evaluando proyectos, dando asesoría financiera a empresas y también a la capacitación. Es decir, me gusta a mí también enseñar. Yo he sido maestro muchos años de mi vida, he sido maestro, de tal manera que he dado cursos de capacitación, entrenamiento, etcétera, relacionados siempre con el análisis financiero, evaluación de proyectos, etcétera. Entonces, fue vamos a decir, de manera natural pasé de la parte de los números puros, vamos a decir, a la parte del análisis financiero, de aplicar, a grado tal de que hoy hay en la escuela donde estudié, hay una especialización que se llama matemáticas financieras. En aquel entonces no existía eso. Uno tenía, si estaba interesado, tenía que estudiar por su cuenta todo lo relativo a cuestiones que tienen que ver con el valor temporal del dinero, tasa de retorno, etcétera. Hoy en la escuela ya hay una especialización en matemáticas financieras. Pero pues ya estoy viejo yo para ir a la escuela otra vez, ¿no? Entonces, de esa manera llego yo y hoy pues me interesa la política, por supuesto. No milito en partido alguno, o sea, más bien soy una persona que ve los toros desde la barrera, pues, Sí, ¿no? exacto. Entonces, sin embargo, no soy de los que dicen públicamente, es que el PRI debería hacer esto, es que Morena debería hacer esto. Normalmente, eso lo hacía cuando era más joven y más bruto. No voy a donde no me llaman, pues, o tampoco doy asesorías que no me vayan a pagar. Pues, Claro. es decir, si al final de cuentas yo le voy a decir al PRI, es que Alito Moreno en el PRI debería hacer esto, pues alguien me puede decir, ¿eres tú priista? No, entonces, ¿qué estás opinando? ¿Te contrataron como consultor? No, entonces, es decir, cuando era joven sí hablaba a lo baboso y decía y todo, pero ya con la edad, pues ya uno dice, oye, pues si yo no milito en ese partido, no hago política partidaria, entonces, ¿por qué le voy a andar diciendo yo a un partido o a su dirigente lo que debe hacer? Si me contrata, bueno, ya será otra situación, pero se lo diré a él, al que me contrató, pero no voy a andar públicamente. Entonces, no comulgo yo con esos comentaristas que se viven, es que el PAN debería hacer esto, es que el PRI debería hacer esto. Yo digo, bueno, ¿militas tú en ese partido? No, entonces yo le puse a esas personas que dedican esa actividad, para no caer en lo grosero, les puse los glúteos veloces. Para no utilizar la otra expresión un tanto vulgar, pues digo, ¿qué andas haciendo ahí? Pues, ¿no? Entonces, yo de política partidaria, es decir, no es un tema que comente, públicamente al menos. Ahora,
Al principio, cuando yo era joven, producto de la inexperiencia o la inmadurez, yo hablaba prácticamente de cualquier cosa. Sí, a veces le atinaba, pero era casi una costumbre, o sea, un impulso, pues. Con el paso del tiempo he ido moderando eso y hoy prácticamente me constriño a hablar de los temas que domino o los temas que estudio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me parece poco seria aquella actitud. Por ejemplo, hay cosas de las que, por ejemplo, la pandemia. Sí, claro. Yo no he emitido yo en los programas, no he emitido una sola opinión pública sobre lo que está haciendo López Gatell y que están, o sea, yo veo las cifras, veo cómo va el número de defunciones, el número de contagiados, pero eso me sirve a mí en lo personal. Pero no ando yo, es que el modelo que está utilizando Gatell tiene estas fallas, eso no lo hago. ¿Por qué? Porque no es un tema que yo estudie, no me interesa a mí ese tema, bastante tengo con los temas que me interesan. Entonces, ¿cuáles son los temas que me interesan? La economía de nuestro país, la economía de los principales socios comerciales con nuestro país, la de Estados Unidos, la de España, la de China, la de Alemania, el Reino Unido, es decir, ese grupo de países, Japón, etcétera, Corea del Sur, ese grupo de países que son los principales socios comerciales de México y también la situación económica y política de los dos socios comerciales principales, Estados Unidos y Canadá, por razones obvias. Claro. Me interesa el campo, es un tema que conozco, que lo he estudiado durante muchos años, me interesa desde su basamento y fundamento jurídico del campo, el artículo 27, limitaciones, etcétera, etcétera. Es decir, de eso me gusta hablar, el campo en su generalidad. Conozco no pocas de las actividades específicas por razones profesionales, la horticultura de exportación. Trabajé algunos años en el grupo Pulsar del ingeniero Alfonso Romo en producción de hortalizas. Conozco de puercos, de producción de pollo de engorda, de huevo para plato, de carne de cerdo. Es decir, todo lo que sería la agroindustria animal la conozco. Otros temas que me interesan es las cuestiones de política monetaria, o sea, ¿qué es la política monetaria? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es su impacto? Evidentemente las cuestiones de política fiscal, económica, etcétera. De esas cosas sí discuto, sí estudio eso. Y hace aproximadamente 13 años, en el 2007, por razones profesionales, fui contratado en una fundación En 2000. para el 2007. Fui contratado para proponer una estrategia de difusión de un conjunto de posiciones que alguien podría calificar como defensa de la vida, ¿no? Me contrataron profesionalmente. Entonces empecé a estudiar ese tema para tratar de dibujar o de diseñar una estrategia para que fuera exitosa, que no generare tanto rechazo. Ahorita, por ejemplo, alguien plantea, es que yo soy pro vida. En ese momento eres mocho, eres religioso, y se suelta la nana, ¿no? Entonces, yo soy de la idea de que se pueden defender esas posiciones con elementos cuantitativos, numéricos, sin generar rechazo, sin que tenga que ver con la cuestión religiosa. Y a eso me dediqué y llegué a la demografía, así de una manera natural y tengo ya 13 años estudiando de una manera sistemática, permanente, la cuestión demográfica. Es uno de mis pasiones, vamos a decir ahorita. Entonces también hablo de eso. Pero no son muchos los temas que domino, no son muchos. Entonces busco concretarme a esos temas. Yo estuve un año en la República Popular China, conozco bien el sistema político chino, su historia, su modelo. Entonces, son cosas normalmente de lo que hablo hoy,
No hace 10, 15, 20 años, ¿no? Antes hablaba de cosas que ni idea tenía, pero yo daba mi opinión. Pero hoy no. Hoy, si hablo de un tema es porque lo conozco, pues. Y tengo el valor para decir cuando no lo conozco, tengo el valor para decir de ese tema no conozco. Incluso yo me río, lo cual es una actitud incorrecta, pero ya de viejo cambiar de hábito está muy difícil. Hay gente que habla, los mexicanos somos muy afectos a eso. Hace algunos años, incluso a punto estuve de perder una amistad porque, no me acuerdo, creo que fue con el gobierno del presidente Fox. Estaba la discusión sobre aquella reforma fiscal que planteó el presidente o quería plantear de universalizar el IVA, cuando recién entró el presidente Fox en el año 2001. Bueno, entró el 2000, pero ya en diciembre, pues. Sí. Entonces, hay un grupo en el que participo allá en Ciudad Obregón, con una bola de viejos ya, y empezó la plática a orientarse a las cuestiones fiscales. Sí. Y de que el IVA y que esto. Y entonces uno de los que estaba opinando, estaba diciendo una cantidad de barbaridades sobre el IVA, sobre la cosa de los impuestos. Entonces en un momento le digo yo, oye, le digo, ¿cómo se hace una opinión a corazón abierto? No, me dice, pues que no sé nada de eso. Bueno, le digo, es que como tampoco sabes de impuestos y estás diciendo muchas babosadas, pues yo pensé que también me podrías decir cómo echar una operación a corazón abierto. Me dejó de hablar 6 meses. O sea, los mexicanos somos muy afectos a eso. A opinar. A opinar sin conocer. Y en ese entonces leí yo, entre las cosas que leo, yo leo mucho, leí un artículo, creo que fue en la revista The Economist, la revista inglesa. Sí. Venía un artículo sobre esta posición de mucha gente que habla sin saber. Entonces venía esta figura un tanto poética, decía, estas personas son como aquella que tiene una tarjeta dorada por viajero frecuente y cuando esa tarjeta único es todo. Es como el hecho de que yo pague impuestos no me hace una autoridad en materia fiscal. Entonces, es un poco, los mexicanos somos muy afectos a eso y se me quedó grabado ese ejemplo. Le digo, es que tú tienes una tarjeta Premier dorada o plata, que ya sabes diseñar aviones. No, hombre, lo único que dice esa tarjeta es que viajas mucho y punto, ¿no? Entonces, ya procuro no opinar de cosas que al menos no tengo los elementos de ese tema para no hacer el ridículo y defender las posiciones que mantengo. Entonces, eso hace que maneje un cierto número de temas amplio y lo que sea, pero hay muchísimos temas que ignoro, entonces procuro mejor de eso no hablar. Centrarse en lo que le gusta. Así es, en lo que me gusta y lo que estudio, lo que leo y de lo que estoy informado. Mantengo, o sea, un vicio en la cosa de leer, leo varias revistas del Reino Unido, de Francia, periódicos, etcétera, pues. Entonces, eso me permite, aun cuando reconozco que es muy caro en este país, los libros me mantengo al día, es una afición muy cara, muy, muy cara. Y el problema con el fisco es que si uno compra libros en el exterior que no son vendidos aquí, pues no los puede uno deducir, entonces va contra los ingresos de uno, las suscripciones de revistas francesas o inglesas o periódicos de Estados Unidos, de Francia o de Inglaterra, pues eso no puede uno deducirlos como consultor, pues. Entonces, es un desvío que tiene la autoridad fiscal en este tipo de cosas. Podrían ser deducibles si uno tuviera ingresos en ese país, cosa que no es mi caso. Entonces, hay mucha gente que prefiere no hacerlo, o sea, no comprar esas suscripciones, esos libros, etcétera. Pero bueno, pues cada quien, así es, ¿no? Que nos ponen. Eso es más o menos
cómo llegué yo a la parte de la economía, la política, las cuestiones sociales, etcétera. Y pues una parte de esto, podríamos hablar con usted mucho tiempo sobre muchas historias. Lo bueno es que usted en este momento pues nos ha resumido un poco de todo el bagaje cultural, de estudio, de su vida, todo cuál ha sido su trayectoria. Y bueno, al escucharlo por las mañanas siempre se mete uno en un momento muy interesante de todo lo que usted nos va llevando de la mano, nos va platicando, incluso en la mañanera de Ángel, que es todos los días en su canal. Ahora, retomando esta parte, yo le quisiera preguntar, este tiempo, esta contingencia, este momento de pandemia, ya estos treintena, cuarentena no es, 120, ochentena, no sé cómo la podemos llamar, que ha sido pues un poco difícil que todos podamos hacer nuestra vida normal, se ha hecho el famoso home. ¿Qué tal en este momento? ¿Cómo lo ha manejado? ¿Qué cosas buenas ha visto? O más bien usted siente que han sido buenas en este momento de confinamiento. ¿Y cuáles son las que pues de plano las haría a un lado en este momento? Si nos quiere compartir. Lo primero que debe decirse es que estamos ante una situación inédita en la historia de nuestro país y creo que de la casi totalidad de países del mundo están enfrentando hoy una situación inédita. Si bien en España la fiebre o la peste de 1918 que mató a millones, sin embargo la gente que vive ahorita en España pues no vivió aquello para tener un recuerdo vívido de esa experiencia. Podemos decir entonces que estamos ante algo inédito. Nos tocó vivir la cuestión del ébola, de la A1H1, la del SIDA, etcétera, pero esos tres casos cercanos no son comparables en magnitud y profundidad a lo que hoy estamos viendo. Eso tiene un problema para países como el nuestro, que tenemos un gobernante como el actual. La actitud hoy de algunos gobernantes es colocarse como si ellos fueran los causantes de esa pandemia. Entonces buscan ocultar una realidad que es imposible ocultar. En esas condiciones se complica el combatirla o se complica el hacer que las personas tomen confianza. Es como hace muchos años, cuando iba uno a un médico, le decía, no, es que no debes de fumar y él estaba fumando, por ejemplo. Sí, Hoy ya eso no es posible. Aun cuando el médico fume, pues lo hace ahí en privado o algo, pero ya no está fumando en el consultorio, por decirlo, ¿no? Ya hay una actitud de conciencia al respecto. O aquel padre que le dice al hijo que no beba o no fume y él bebe y fuma. Entonces, no hay una visión objetiva de la profundidad de lo que estamos experimentando. En consecuencia, no hay tampoco claridad en los efectos a mediano y largo plazo. Los efectos a corto plazo los estamos padeciendo. El enclaustramiento, las medidas de precaución, el cubrebocas, la careta, lavarse las manos con mucha frecuencia, una frecuencia elevada, el gel, la sana distancia, etc. Eso sería, vamos a decir, lo inmediato. Así es. Pero el problema real es el mediato. ¿Qué va a pasar en los próximos 6, 12, 18 meses, por ejemplo? Y luego, ¿qué va a pasar en los 2 o 3 años posteriores? La gente habla, bueno, es que cuando ya regresemos a la normalidad nos vamos a comer. Sí, le digo, iremos a comer. El problema es cuándo va a ser eso y en qué condiciones. ¿Y en qué condiciones? Así es. ¿Qué es lo que sucede ahorita? Hay efectos que se van a ver de inmediato y que van a perdurar. Por ejemplo, las salidas a comer, vamos a ponerlo de esa manera. Ok. Aquella alta frecuencia o la facilidad, ¿dónde nos vemos? Mañana, comemos mañana. O comemos, y prácticamente nos pasábamos los 5 días de la semana laborable comiendo fuera, en un restaurante el lunes, en otro el martes, etcétera, etcétera, y donde estaba la aglomeración, la gente no sabía qué cuidados tenía, etcétera. Eso, al menos en los próximos 2, 3 años, se va a acabar. Así es. Con los efectos
para la industria restaurantera, los propietarios de restaurantes, los meseros, los cocineros, los que viene del carro, los valet parking, etcétera. Ese es uno. Pero hay un grupo al cual nadie le presta atención: los proveedores de esos restaurantes. Lo que pasa, cito yo casos de otros países porque aquí en México a los periodistas, a los reporteros parece no interesarles. Por ejemplo, Inglaterra ahorita tiene un grave problema con los proveedores de restaurantes gourmets, o sea, lo que llaman el fine dining, restaurantes de cierto nivel para los fifíes, pues, ¿no? Entonces, sí. Así es. Esos restaurantes tienen a un proveedor específico que cría, vamos a decir, unos patos, unos pollos, unos cerdos, bajo cierto régimen alimenticio, para etcétera, etcétera, y se los vende en exclusiva a ese restaurante. Hay otro proveedor de ciertas verduras, orgánicas, no orgánicas, lo que sea, y de repente, por ley, se cierra ese restaurante. ¿Qué sucede con ese proveedor? ¿Qué va a hacer ese proveedor con una piara de 100, 200 marranos que los esté engordando para que cuando alcancen los 115 kilos los sacrifica, corta y le entrega a ese cliente casi exclusivo? Ese corte le dice el restaurantero: es que ya no lo necesito, ya no puedo. Bueno, ¿y qué hago yo con esto? Pues ese es tu problema. Es decir, así hay miles de proveedores de restaurantes de cierto nivel que de repente se quedaron sin el cliente. Y cuando alguien está produciendo, vamos a decir, una hortaliza o una verdura que le va a entregar mañana, él la tuvo que empezar a sembrar hace 12 semanas. Tuvo que comprar la semilla, el fertilizante, cuidar los trabajos culturales, limpiar de malezas, etcétera. Y de repente me dice él que ya no lo quiere o que ya no me lo puede comprar porque está cerrado el restaurante. Así hay miles de casos, miles de casos. Ahorita aquí en el área metropolitana de la Ciudad de México, en Querétaro debe haber un sinnúmero de restaurantes de cierto nivel ahí en el centro histórico que de repente están cerrados. ¿Qué sucede con los proveedores de carne, de leche, de huevos, de pan, etcétera? ¿Qué sucede con esa cantidad de panaderías de pan, que baguettes o gasas de pan o croissants? Y dices, oye, pero yo compré otro horno para producirte para ti, pues lo siento, pero no te puedo comprar. Ese es un efecto que normalmente no tomamos en cuenta. Pensamos que ese proveedor puede aguantar indefinidamente y no es así. La mayor parte son pequeños empresarios. Por ejemplo, en Querétaro hay una industria de quesos, vamos a decir, quesos fifíes, pues no sé cómo decirlo, pues, o sea, quesos gourmet, ¿ya? Gente que se dedica a producir quesos de leche de oveja, leche de cabra, o los quesos duros o quesos maduros, tipo Gouda, Emmental, Edam, etcétera. Y de repente ahorita, ¿quién va? Ese turismo de fin de semana a San Juan del Río, a Tequisquiapan, a Querétaro, prácticamente está cortado. ¿Qué hacen con esa leche, con esos quesos, por ejemplo? Las fiestas estas del vino o la gente que iba a San Juan del Río, a Tequisquiapan y esas ferias del queso y del vino. Época de eso, precisamente. Así es. Entonces dice uno, bueno, así como eso hay cientos de ejemplos. Por citar un de ejemplo. Esa gente que va a tardar, muchos van a tener que cerrar, si no es que ya cerraron, despidieron al personal, perdieron dinero, quizá muchos de esos todo su patrimonio. Pero hay otro elemento todavía mayor. ¿Qué va a pasar con los conciertos masivos, por ejemplo? Vamos a suponer que digan, ya dominamos la pandemia, pero la gente tiene miedo y va a seguir teniendo miedo un buen tiempo. Es decir, no va a ser inmediato en que vamos a regresar a una, no es cierto, aquella normalidad ya no se podrá reconstruir, ya no. Así es.
Digo, esto quizá tenga algo así, o sea, medio difícil de comentar, pero Difícil, pero es la realidad. la ciudad, así es, la Ciudad de México, por ejemplo, tiene no sé si miles, pero cientos de lo que se llaman hoteles de paso. O sea, todos los hoteles son de paso, pero hay unos que son más de paso que otros, vamos a decir. Hoteles donde las parejas van a tener relaciones sin que estén casados o son novios o lo que sea. Ahorita, esos se quedaron sin materia. Sí. Dice uno, bueno, pues es una empresa. Hay personas ahí que trabajan, que laboran. Los hoteles, vamos a decir, normales, están cerrados prácticamente todos. Entonces, es una situación, pues, donde si nos ponemos a analizar con objetividad, pues prácticamente las empresas dejaron de recibir ingresos durante 3 meses. Y quién sabe cuánto más van a dejar de recibir los ingresos a los que estaban acostumbrados. Es decir, ¿qué va a pasar con esos supermercados gourmet, por ejemplo, que tenían órdenes ya fincadas con anticipos para vinos chilenos y argentinos, uruguayos, por ejemplo? Pues el productor allá dice, oye, te mando, pues no me mandes, ¿cómo que no me mandes? Pues si ya me pagaste el anticipo y yo tengo compromisos y yo te lo mando y tienes que pagarme la diferencia. Es decir, esto es una cadena donde los eslabones débiles y los eslabones fuertes van a sufrir por eso. Eso la gente no lo ve y los gobiernos tampoco. Hay algunos gobiernos que sí ven la cadena completa, pero en países como el nuestro, no ven más allá, no, todo está a la normalidad y el presidente salgan y esto y el otro y las giras y esto. Espéreme, o sea, el regreso a la normalidad, entre comillas, no puede ser tan rápido. Si estamos teniendo 600, 700 defunciones diarias cada 24 horas, 4 o 5 mil contagiados cada 24 horas, es evidente que algo todavía hay. Otro elemento que no consideramos, la venta de automóviles. Ahorita no hayan que hacer las agencias y las plantas que los ensamblan o los fabrican con los modelos 2020. Es más, hay algunas marcas que tienen todavía inventario 2019. Sí. ¿Qué van a hacer? ¿Por qué? Porque el modelo 2021 ya lo están ensamblando ahorita, porque en septiembre. Entonces, automáticamente un modelo 2020 ya se depreció 30. ¿Cómo le vas a hacer en tu balance para registrar eso? ¿Qué va a pasar con esa marca que tiene todavía 50, 80, 100, 500 modelos 2019? Porque ni regalados les va a querer la gente. Oye, pues, ¿para qué quiero yo ese vehículo? Te lo doy muy barato. No me interesa. Es decir, son sector que tomemos nosotros, hay problemas. Entonces, si a regresar pronto a la normalidad, no, le digo, no. El turismo, ¿quién va a ir a Cancún o antes a no, hombre, un tarjetazo y vámonos el fin de semana a Iztapa, eso? Ya no. Es decir, ¿qué va a pasar con esas inversiones de cientos o miles de millones de dólares, por ejemplo, en la Riviera Maya? Antes, ¿de dónde vamos a ir? No, pues yo creo que el 16 de septiembre nos vamos a ir a Las Vegas. Ya así como pan En Navidad nos vamos a Nueva York, vamos a estar 4 días antes de Navidad, ya pasamos la cena y 3 días después y regresamos antes del Año Nuevo a pasarlo aquí. Ya no. todo Es decir, todo eso significa miles y miles de millones de dólares que las empresas no van a poder vender. Es decir, tendremos necesariamente que ser más austeros. Si antes alguien compraba 5 o 6 trajes en el año, probablemente ahora los haga durar. Los haga durar y, oye, no. Es decir, en el caso de las damas, de las mujeres, lo que llaman ahora la fast fashion, las tiendas estas tipo Zara que sacan un modelo cada mes o cada 30 días y ahí andaba tirando uno eso. Ya, es decir, van a darse muchas cosas que eran
pensables hace 4, 5, 6 meses. Todo eso va a tener un impacto económico. Total. Incluso hay ahorita algo que ya se está detectando. Hace unos 30 años empezó, particularmente en Estados Unidos, fue más marcado, lo que se llamó vaciar los suburbios. Los suburbios es aquella parte de las ciudades que en Estados Unidos surgieron después de la posguerra, a partir de los años 50, 60, ese movimiento de demonios de las ciudades que se fueron a vivir a satélite, vamos a ponerlo aquí, ahorita satélite ya está pegado a la ciudad, pero en 1960 era una excursión. Bueno, entonces, ¿por qué se fueron? Porque era una vida más tranquila, estaban más cercanos a la naturaleza, lo que sea. Muy bien. Eso generó una construcción de miles y miles de viviendas, de campos de golf, etcétera. Muy bien. Pero llega un momento, complica tanto la movilidad que muchas de esas familias regresaron a las ciudades, porque además las ciudades tenían las mejores oportunidades de trabajo, había relaciones profesionales, personales, etcétera, y los suburbios empezaron a hacer el viaje inverso. Y ahí crecieron los grandes edificios, surgen en Estados Unidos las grandes ciudades, Nueva York, Chicago, Houston, Dallas, San Francisco, Los Ángeles, etcétera. Proliferó eso y empezaron a crecer verticalmente. Miami, todo, Houston, San Antonio, etcétera. Muy bien. Hoy, con esta pandemia, ya empieza a registrarse el viaje. Aquella huida a los suburbios se está registrando otra vez. Van a quedar muchos departamentos vacíos en las ciudades. Eso va a dar por resultado que haya menos demanda, por ejemplo, de ciertos servicios, los restaurantes, los hoteles, los centros nocturnos, los espectáculos musicales, teatrales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, va a haber un cambio radical en nuestra forma de ver la vida. Agreguémosle a eso que millones van a perder sus empleos. En Estados Unidos ya está cerca de los 40 millones las pérdidas de empleos formales. Es una economía con una gran capacidad de recuperación, pero cuando menos van a tardar 2 años en que esos 40 millones que perdieron su empleo lo recuperen. Y eso va a ser un impacto económico. En México lo mismo, es probable que perdamos este año, no sé, 1.200.000, 1.300.000 o algunos cálculos hay de 1.700.000, otros 1.450.000 empleos formales registrados en el Seguro Social. Cuando menos vamos a requerir de aquí al 2023 para poder crear esos empleos formales para que esos que se fueron, que los desplazó la crisis económica, puedan aspirar a encontrar otro empleo, un empleo, no el mismo quizá, nomás que hay un pequeño problema. Resulta que dentro de 2 o 3 años va a haber una masa de 2 millones, 2 millones y medio de graduados que van a cobrar la mitad de lo que le pagaban a aquel y van a ser más flexibles y van a estar actualizados. ¿A quién le va a dar ese trabajo un empresario? A ese joven de 25, 26 años que recién salió de la escuela, que tomó un diplomado y le voy a pagar 20,000 pesos. Traerme a aquel por 50, 60, 70,000 pesos no me dan mis costos. Es decir, vamos a ver una crisis de muchas familias de clase media sobre todo, que tenían una aspiración, su departamento a crédito, un vehículo a crédito, las escuelas privadas de los chamacos, y de repente se quedan sin empleo, le dan una liquidación que se le acaba a los 5 o 6 meses. ¿Qué va a suceder con esos cientos de miles de familias de clase medieros, por ejemplo? Cuando la economía no va a crecer este año, al contrario, va a caer quizá un 8 o 10%, y el año que entra crezca un 2 o un 3, pero que no va a alcanzar a compensar los 2 años de crecimiento negativo. ¿Quién está pensando en eso? Como que no queremos hablar de eso. Hoy, por ejemplo, el periódico El Universal trae una nota muy interesante donde
3 de cada 10 mexicanos han dejado de pagar incluso su servicio de cable, las colegiaturas de los hijos y sus abonos al banco por una hipoteca o el préstamo para un carro. Y todavía falta lo peor. Es decir, esto tiene un aspecto humano profundamente grave, pues. Entonces, decir que ya vamos a regresar a la normalidad, no, señor. No, no puede ser. Pues, ¿no? No. Entonces, bien nos valdría la pena ser muy prudentes, muy mesurados y sobre todo muy objetivos para juzgar lo que estamos enfrentando y prepararnos para lo que viene. Si antes una familia de clase media, media o media alta salía a comer fuera 2 o 3 veces, 2 o 3 fines de semana a un buen restaurante, hoy, si salen a 1 al mes, va a ser mucho. Es correcto. ¿Por qué razón las empresas exitosas ahorita son las de comida para llevar? Las pizzas, tortas, hamburguesas, etcétera. ¿Por qué? Porque la gente pues, tiene poco, entonces, bueno, pues una pizza y le echamos una soda grande y ya con eso quedamos. Es decir, son muchas cosas, pues, que vamos a tener que construir una nueva moda, una nueva normalidad. Por ejemplo, el caso de estos patrocinadores tuyos de pecado. Dulce pecado, don. ¿Cuántos dulce pecado? ¿Cuántos empresarios chicos de este tipo van a poder sobrevivir? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar tan tranquilo Krispy Kreme y va a ceder su mercado a estos jóvenes? ¿O Dunkin' Donuts? Es decir, ahorita llega uno a un supermercado, Superama, Walmart, y tienen su panadería y hay donas. Sí. Más baratas, no tan el sabor tan dulce, tan refinado como dulce pecado, pero al final de cuentas los chamacos quieren una dona. Sí. Es decir, son elementos que quien no los empiece a tomar en cuenta y haga números, puede encontrarse con una sorpresa sumamente desagradable. Nuestra vida, pues, va a cambiar radicalmente. Ahorita, por ejemplo, preguntabas tú sobre cómo he tomado yo esto. Yo tengo una ventaja que me ha permitido verlo esto casi normal. El tiempo que yo estuve preso, pues ahorita estamos en un departamento muy pequeño, pero yo pasé 4 años en una celda de 1,60, 1,70 por 2,5 metros. Solo yo en esa celda. 4 años. Entonces ahí tenía mi biblioteca, los libros que me llevaban los compañeros. Ahí me calentaba yo en una parrillita la comida que me llevaban o nos juntábamos con otros presos. De tal manera que para mí estar con esa actividad de leer, de escribir, no es nuevo. Yo tengo 16 años en imagen. 16. Sí. Entonces, es un trabajo de leer, escribir, pensar, etcétera, que lo hago aquí en la casa. Por ejemplo, esta parte que se ve en los libros aquí. El otro día me decía una persona, muchas gracias por permitirnos entrar a su estudio. No lo corregí yo, ¿no? Pero yo les llamo el corporativo Verdugo Rivera, que es el apellido de mi esposa, es esa esquina que se ve allá en esta parte ahí donde está oscuro, en la otra parte, es donde tengo un escritorio, un mueble de esos, y ahí es el corporativo. Pues. Es decir, es en una salita de aquí del departamento. Entonces, eso para mí es lo normal, lo de todos los días. Entonces, en ese sentido no me ha afectado mucho. ¿Qué es lo que sí me ha afectado? Pues yo vivo un poco también de la plática, de compartir experiencias, de discutir temas, y resulta que las personas con las cuales suelo hacerlo tampoco pueden salir. Tampoco pueden salir y no se puede discutir un problema político por el Zoom, es decir, esas son pláticas en corto, privadas, etcétera, ¿no? En ese sentido sí me ha afectado.
pues mi señora está acostumbrada a mi estilo de vida, entonces de alguna manera tenemos un pequeño espacio cada uno y aquí sobrevivimos, la cocina, comemos aquí en la casa, de vez en cuando encargar algo de comer, pero La ella lleva es muy buena para la cosa de la cocina, entonces guisa y prepara cosas que nos hace la vida desde el punto de vista gastronómico sumamente llevadera. Vive con nosotros un nieto que terminó primero de prepa, pues a él sí le afecta, pues porque es fiestero y amigos y la cosa, pues se ha tenido que aguantar, ¿no? Aquí está como león enjaulado, pero de ahí en fuera se puede decir que hemos sobrellevado con, con madurez y serenidad esta etapa. Pero conozco otros casos donde no es así, ¿no? O sea, donde es una situación difícil y sobre todo porque las personas tienen que salir a trabajar. El Sí, problema está cuando la actividad que uno desarrolla es una actividad que no puede uno hacer home office, que tiene necesariamente que ir, ¿no? que Entonces, salir. ahí es donde las cosas se complican porque el contacto con otros, pues es inevitable. Aun cuando uno se vaya en su vehículo, tiene que dárselo al del ballet parking, o tiene, es decir, sale uno de la casa y enfrenta uno el riesgo en la medida en que uno esté en un lugar donde tiene que interactuar con otras personas, el riesgo se eleva mucho. Así Pero es. bueno, o sea, Estar en la tiene casa. que sopesar uno el enclaustramiento, el no salir más allá de lo indispensable, en aras de una protección que, pues quizá en un determinado momento se resquebraje esa protección y pasa, ahí está el virus oportunista. Por eso, pues hay que mantenerse sano. Pues, lo hacemos, es decir, estamos más o menos bien. Por fortuna, yo padezco mucho de la garganta y he estado sin problema alguno. Entonces, hemos sobrellevado dentro de esos límites esta etapa. Espero que, aun cuando yo soy de los que piensan que esto va a durar todavía, cuando menos este mes y el siguiente, y probablemente todavía para agosto, esto no esté debidamente resuelto. Así es, don Ángel. Y bueno, con todo esto que nos ha estado platicando, que estarán de acuerdo conmigo todos quienes nos están viendo, nos están siguiendo. Y bueno, también les invito para que compartan, porque el punto de vista de don Ángel, pues es parte de la experiencia, parte de lo que ha vivido y parte de su punto de vista, ojo crítico, con sustento en todo lo que nos ha estado compartiendo. Y don Ángel, pues para cerrar así como con un broche de oro, yo le digo, primero por su presencia y segundo porque nos pudiera compartir cuál es su canción favorita. Me Yo, imagino que tendrá muchas, pero yo no tengo una canción favorita. o su pieza Yo favorita. soy, en lo que se refiere a gustos musicales, soy variado. Ah, Me gusta desde la música norteña tradicional, la buena, no esta bola de payasos que salen disfrazados ahí, sino la música norteña buena, la vieja música norteña. Me gusta el jazz, me gusta la música clásica, la ópera, entonces tengo gustos variados. No tengo así una canción que podríamos llamar favorita, porque le podría decir, me gusta esta canción, me gusta la otra, y le podría dar, no sé, 4 o 5 canciones, lo cual sería injusto. Me gustan ciertas áreas de ópera muy bien. que me encantan, aun cuando estoy negado yo para la música, para las artes en general. Si yo toco el timbre, lo desafino. Es decir, yo tengo, ya ve que dicen que tenemos los hemisferios cerebrales y hay unos donde está la cosa artística y otra la cosa, vamos a decir, cuantitativa. Mi pedazo cuantitativo está muy fuerte y la parte artística estoy negado, pero me gusta la música por el placer de escucharla, nada más que me acompañe. No me meto acá, no, mira, es que en esta sinfonía, acá, no, yo escucho y Y me lo gusta disfruta. porque me mueve, me gusta el final, el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, lo puedo estar escuchando todo el día y no me aburre.
algún concierto, algún área de ópera, la puedo estar escuchando Nessun Dorma todo el día y no me aburre. Pues. Así Entonces, es maravillosa, es divina esa y también el así es. movimiento que dice de Así Beethoven. es. Entonces, por eso sería injusto, pues, dependiendo también del estado de ánimo. Hay días en que También, ando cantando, eso de cantando es un decir, ¿no? Es un decir, ando berreando. tarareando. Por Sí. fortuna, mi nieto salió un poco a mí en ese sentido, aun cuando él dice que canta, pero no, lo cual me da gusto porque eso quiere decir que tiene capacidades para otras cosas, pues. ¿Ah? Claro. Pero él me dice cantar, no, le digo, ¿cómo que cantar? Cantar yo, le digo, ¿no? Pero en realidad, y mi hija, la menor de mis 3 hijos, también es igual que yo. O sea, es desafinada, pero no. Una cosa extrema, pues no, extrema. Pero bueno, pues cada quien tiene Claro. Sus sus gustos, los momentos, la habilidades y música, tiene todo. sus facilidades para esto o lo otro, ¿no? Don Entonces, Ángel, y de la música, de las canciones pasamos, ¿cuál es su comida preferida? a mí me gusta mucho el mole, Ah, muy el bien. mole. Lo Pero compartimos. el mole, bueno, me gusta tanto el mole, digo, voy a decir esto, no se vayan a enojar los de Herdes, que hasta me gusta el mole de Doña María, pues. Ah, qué rico, sí. O sea, pero me gusta el mole hecho artesanalmente en la casa. El problema es que ya ahorita con la modernidad es difícil, ¿verdad? Pero eh, me ha tocado por razones profesionales ir a Puebla. O sea, tengo allá una base de seguidores, vamos a decir, en Puebla. Sí, sí, sí. Entonces me tocó ir una de esas a un restaurante, me invitaron al terminar la conferencia, de una comida a un restaurante de esos acá para fifíes, vamos a decir, ¿no? Pero de comida mexicana Sí. de alta calidad, pues. ¿No? Entonces ellos producen mole también. Y luego fuimos a otro que también producen mole, pero hecho, vamos a decir, con todas las de la ley. Uno que tiene mango, otro que tiene almendra, y esos o sea, me enloquecen. Entonces, de cuando en cuando le digo, oye, no me haces, hace mucho que no Un me haces molito así. mole. Oye, pero si hace 2 semanas otra vez, ponle, ¿no? Entonces, eh, me gusta el mole me gusta mucho. Esto que no se vaya a agravar, pero también me gustan los frijoles. No, pero ¿por qué? Si son deliciosos. Más que yo tengo una broma que cuando me ofrecen frijoles, en los restaurantes sobre todo, ¿no? Sí. Frijoles, no le digo porque se me olvida el francés cuando como frijoles, ¿no? O sea, una broma de mal gusto, ¿no? Pero me gustan los frijoles hechos de cierta manera. A mí Ah, no me gustan los frijoles granudos, o sea, que el grano esté ahí. No me gusta. ¿Por de qué? No sé por qué. A mí me gustan los frijoles refritos, frito, molidos, o sí. sea, así es. Que No se licuados, que eso es diferente, ¿no? No licuados, eso es otra cosa, ¿no? y es Sino me gusta, y todo. así es, y me gusta mucho. Como lo hacen en Sonora, que se llaman maniados con Sí. queso, Oiga, ¿y los etc. frijoles puercos los ha probado? Eh, sí, sí, pero estos, los que me gustan son una variedad, vamos a decir, Muy de bien. frijoles puercos. Sí. Ahí lo sabroso es la grasa de puerco que se les pone, pues entonces hay un sabor especial. Sí, Entonces me gustan las tortillas de harina, ¿no? ay, esas de Sonora que son de este Sí, tamaño y y me son gusta pollo, la carne asada, las la, collitas, la buena carne asada, me claro, gusta. La como poco por el problema del ácido úrico y el colesterol. sí, Tengo que moderar, espaciar. moderar. Sí, pero sería, me gustan algunos platillos sonorenses tradicionales, lo que llamamos allá el caldo de queso. Riquísimo. Hay una cosa que se llama caldillo, que se hace con carne machaca, que es típico sonorense. Sí. Ese tipo de cosas me gusta. Pero también me gusta una buena hamburguesa sin mayores problemas. Y me gusta el pollo Kentucky también. Es decir, en ese sentido soy, excepto nopales. Ah, ¿no le gustan los nopales? No, no es que no me gusten, sino Sonora es un estado raro en muchas cosas. Nuestra comida la comida sonorense es lo que comía el hombre primitivo.
carne casi cruda, o sea, Sí. o carne seca que se ponía a orear, vamos a decir. Sin embargo, con ya la transculturación, bueno, pues ya los sonorenses ya se creen expertos en otras comidas, pero al final de cuentas la carne, la comida en Sonora es carne asada, que ya el hombre del Cromañón, que descubrió los que descubrieron el fuego, pues ya ponían carne de mamut y ahí la zancochaban, ¿no? Entonces, me gustan esas cosas de esa simplicidad de la carne asada, por ejemplo, con una Riquísimo. buena salsa, Unas unos buenas buenos tortillas, frijoles, tus tortillas de harina, un con quesito una, fresco con un, no, pues preferiblemente una copa de vino, porque eso ayuda. Cuando también. se hace uno viejo y empieza uno con estos achaques, pues una copa de vino para eliminar las grasas o descomponerlas, etcétera. Pero también me gustan las sodas, como decimos en Sonora. Mira, Ya en Sonora todas son sodas, pues. ya. Ya ahora, pues ya el refresco, pues Ah, allá, digo, quizá esto, vaya a decirlo, es muy homofóbico, pero es una forma de la vieja habla sonorense. Fresco se decía a los homosexuales, pues sí, es masculinos. diferente, Era la forma de hablar cuando yo era niño, pues o sea, así me eduqué yo, esas eran las expresiones. Entonces, se le cuando decía dicen refresco soda. Y se soda, la soda es claro. lo que Oiga, sí, don Ángel, y de la comida nos pasamos, ¿cuál es su color preferido? el rojo. El rojo, muy buen color, y significa muchas cosas muy buenas. Y por ejemplo, una película que diga, esta película la puedo ver 20 veces. Hay una película poco conocida que se llama Escándalo. Es Sí, una película de Marcello Mastroianni. Es una película vieja, italiana, en blanco y negro, que en italiano se llama I compagni, los camaradas, los compañeros. Es una película, me gusta, es el caso de un agitador del Partido Comunista Italiano que va a un pueblo textil donde hay una huelga y él lo manda el partido a organizar la protesta. O sea, una bellísima película. Me gusta también, hay una película vieja de Sidney Poitier, este actor de color, que se llama Al maestro con cariño. ah, sí. Él hace el papel de un ingeniero que está buscando trabajo en el Reino Unido, en Londres, en un suburbio de Londres. Mientras le llega esa respuesta, se mete de maestro a lo que sería un bachillerato en una escuela en una zona marginal de Londres. Entonces, para no hacer el cuento largo y que la busque la película, al final, cuando le llega la aceptación a esta empresa, porque él es un ingeniero, en ese momento rompe eso y prefiere quedarse como maestro. Ay, qué Entonces, maravilla. hay Esa, otra película que me gusta muchísimo. Es una película del actor este norteamericano Jack Nicholson, que sí, se llama Atrapado sin salida. claro, En sí. inglés se llama Uno que voló sobre el nido del cucú. One flew over the cuckoo's nest. Pero Atrapado sin salida se llama en español, no sé por qué le pusieron eso. Es un canto a la libertad. Es una persona rebelde, una persona que no se plegaba a las normas y lo mandan a una institución de salud mental. Y el tipo no estaba loco, el tipo era un individuo rebelde Que le y está empieza a organizar a los locos, vamos a decir, ahí y hace todo, hasta que le practican al final una lobotomía y lo dejan pues perdido. Y hay un personaje ahí, un indígena norteamericano, un nativo, que estaba ahí y él no hablaba, mudo casi, y él lo logra hacer hablar a él. Y cuando se lo llevan para hacerle la lobotomía, y ya cuando regresa y este señor, este nativo, lo ve llegar así, casi como zombie, como muerto en vida,
en ese momento se da una parte durísima de la película. Este hombre era muy fuerte, un monote, un hombre fortísimo, este indígena. Entonces está el Jack Nicholson en la cama, pero ya en calidad de fiambre, por así decirlo. Entonces, este compañero que lo había agarrado mucho cariño al Jack Nicholson, no soporta verlo en ese estado y lo asfixia. Para que, como diciendo, es que él no puede estar así, toma la almohada y lo asfixia, y en ese momento, con su fuerza, agarra un bebedero que tenían ahí en el dormitorio y rompe la ventana y huye hacia la libertad. Esa es la película. Con esas Sin salida. digamos, hay otras que me han gustado, ¿no? Pero esas. Don Perdón, Ángel, me encanta alguna mexicana, dice aquí de mi mujer, que mexicanos. es mi asesora política. Hay Muy una película mexicana que se llama Los Fernández de Peralvillo. Es claro. una película mexicana vieja donde se pinta la corrupción alemanista de una manera muy cruda. Los Fernández de Peralvillo. Es con Fernando Soler. No es Fernando Soler, el padre de esa familia, es Sara García, Víctor Parra, David Silva. Y es una película hecha en esa época rara en México, donde se hicieron películas de crítica política. Es muy buena, es una película vieja. Los Fernández de Peralvillo se llama Ya la película. tomamos nota también por aquí, don Ángel. Y bueno, quisiéramos seguir platicando con usted muchas horas más. Yo sí le voy a pedir si próximamente en este tiempo podamos tener otra conversación con usted. Por el momento, pues por los compromisos que usted tiene, vamos a tener que cortar un poquito, pero no nos queremos ir antes sin agradecerle el tiempo que ha dedicado, el tiempo, todas las anécdotas, todo lo que nos ha compartido. Y sí le quiero decir que nos haya permitido entrar a su espacio, a su parte, a su oficina, donde usted pues prepara todo. El corporativo. Ya no se me va a olvidar. El corporativo. Corporativo Verdugo Rivera. Verdugo Rivera, que entramos el día de hoy y donde pues nos ha compartido tanto de su experiencia, su trabajo, su vida, sus gustos. Para nosotros ha sido más gusto el que pues se abra, nos lo comparta y estoy segura que los seguidores que tienen Querétaro y bueno, Allende Fronteras, afortunadamente las redes sociales, como usted sabe, pues se pueden ver en todo lugar y en todo momento. Esto seguramente yo muy contenta, quienes nos vean, que lo compartan, para que conozcan un poco más de la vida de don Ángel Verdugo, que la verdad es un libro que está abierto y puede seguirse llenando de hojas. Y bueno, vamos a recordarle a nuestro público, a quienes nos están viendo, a los seguidores de Metrópolis Querétaro ligeramente, donde pueden, muchos ya lo siguen, ya lo ven, ya lo oyen, pero si nos repite, por favor, sus redes sociales, que también estarán apareciendo en este momento en la parte de abajo de su nombre, pero repetirlo. El canal de YouTube, pues simplemente Ángel Verdugo Canal, y ahí aparecen todos los videos y lo que antes llamaba videocápsulas, ¿no? Están las mañaneras, y ahí están, es canal en YouTube. En YouTube. En el Twitter es Ángel Verdugo B, Ángel Verdugo, la primera, la A de Ángel es mayúscula, la B de Verdugo es también mayúscula y la B de Beltrán es también mayúscula. Ángel Verdugo B en el Twitter. Muy bien. En el Facebook es Ángel Verdugo B, pero solamente es mayúscula la A. Solamente la A. Todas las demás son minúsculas. Básicamente esas son las redes donde interactúo. Y además, compártanos dónde lo podemos escuchar diariamente. Bien. Estoy en Imagen Informativa, primera emisión, ahí con Pascal. Normalmente entro a las 9:15, 9:16 de la mañana, religiosamente, de lunes a viernes. Es 90.5 la frecuencia modulada. No sé si en Querétaro tengan imagen, Tenemos, claro. Creo que sí. Lo más probable es que transmitan ahí, pero no sé en qué estación, perdón por mi ignorancia, pero ahí está en imagen. Si 94.5 en Querétaro.
Bueno, entonces ahí debo de estar a las 9:16, seguramente ahí se escucha. Sí, don Ángel, por eso quiero recordarle que aquí tiene muchos seguidores porque en Querétaro se escucha la imagen. Entonces lo seguimos. Bien, y luego escribo en el Excelsior el lunes en las páginas editoriales, en la primera sección, es una colaboración larga ahí, y los martes y jueves en la sección dinero, es una colaboración más corta. Son 3 días a la semana. Y platíquenos, o más bien compártanos, antes de despedirnos, lo de su canal, que va los miércoles en YouTube. Pero eso va a ser a partir de la siguiente semana. Muy bien. Miércoles y viernes, en algo que le puse yo, Platica con Ángel. También está en YouTube, pero la identificación tipo Twitter es el signo de gato o de número, Platica con Ángel. Todos los miércoles a partir de... Miércoles de las 7. De las 7. 19 horas. Exacto, 19 horas. Así es. Sí, y es interactivo. Es interactivo. Pueden, plantean sus preguntas y yo las voy respondiendo a cómo se va acomodando el tiempo. Y bueno, sí va a ser esta semana porque esta grabación, esto que estamos haciendo en este momento de la entrevista, lo estamos grabando y lo vamos a estar pasando en lunes. Muy bien, muy bien. Bueno, pues 2 días después, el miércoles a las 7, ahí estaría, se llama Platica con Ángel. Platica con Ángel. Y ¿sabe qué, don Ángel? Para mí esta plática con usted ha sido uno de los momentos más importantes y se lo digo con mi corazón. Soy muchas gracias. Auténtica. Nací en México, pero viví mucho tiempo en Sinaloa y ya sabe que no nos andamos. Muy bien. ¿En qué parte? En Mazatlán. Ahí viví Mazatlán. Muchos años. Pura Pacífico. También. Y bueno. Me faltó, perdón que te interrumpa. La mañanera de Ángel, todos los días a las 6 de la mañana está arriba. Todos los días ya la podemos ver y disfrutar. Así es, a las 6 de la mañana ahí está. Eso en YouTube, recuerden. En YouTube, ahí en canal, Ángel Verdugo Canal, ahí está. Entonces, amigos de Ligeramente, todos los caminos por donde quieran ver, oír y escucharlos. Tienen la fuerza que aguantar a Ángel Verdugo. No, es que es un gusto, de verdad, y la verdad, oírlo diario es un placer, y por eso yo estuve buscando, dije, ¿cómo lo voy a hacer? El no ya lo tengo, voy por el sí. Y dije, lo voy a contactar, don Ángel muy amablemente aceptó y me creyó y está aquí con nosotros. Por eso es que yo le comentaba que el corazón me brincaba, pero de verdad, muchas gracias por esta deferencia. Gracias a usted y salúdeme a su esposo que ya desapareció por ahí. Se fue a trabajar al home office. Muy bien. Por aquí enfrentito lo tengo trabajando. Es mejor que irse a la cocina a cocinar. Ya, en un ratito se brinca a la cocina porque él es el que cocina, entonces pues ya. Muy bien. No, ¿qué pasó? Dígale, tengo que hablar con él. Ahorita ya lo estoy viendo despacio. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a usted, y le quiero dar las gracias a mi patrocinador Dulce Pecado Donas, que están muy contentos de haber podido estar en este espacio, los jóvenes de las donas con sabor mexicano. Cuando vaya a Querétaro, claro, voy a buscar las donas estas. Vamos a tener lista una caja. Mire, le voy a decir los sabores rápido. Vea, dulce de leche. No le voy a avisar entonces cuando vaya. Dulce de leche y nuez, chocolate de metate, chocolate con cacahuate, arroz con leche, fresas con crema, caramelo y nuez, tradición de café, azúcar morena, limón con coco, horchata y mazapán, entre varios sabores. Entonces usted... El nieto se va a poner timbo con esas. Muy bien. Sí, pues don Ángel, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, le agradezco y pues espero verlo pronto y cuando sea la nueva normalidad, ojalá en persona también. Y gracias por todo lo que... Gracias. Hasta luego. Esto fue Ligeramente, amigos. Esto es Metrópolis Querétaro. Nos despedimos. Hasta la próxima. Ligeramente. Muchísimas gracias. Gracias, don Ángel. Hasta luego.